amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestra alquería, los encuentros con Motril que tenemos a través de esta pequeña máquina del tiempo que es precisamente la televisión de todos los motrileños para viajar en el tiempo, como decimos, y saborear, degustar la historia de nuestro municipio, como siempre, a través de los comentarios y de los relatos de calidad de nuestro cronista oficial, como es don Manuel Domínguez. Y ya saben ustedes que en esta semana, o creo que lo deben de saber, puesto que ya la semana pasada empezábamos con esta fantástica propuesta de recorrer nuestro municipio, pero nunca mejor dicho, de historia en historia, o esos casos, esos sucesos extraordinarios, fantásticos, algunos tenebrosos, y esos casos siempre, bueno, pues que estaban un poco al margen de la ley, al margen de la historia, casos poco oficiales. Y ya la semana pasada salían temas tan fantásticos como, por ejemplo, la masonería. Don Manuel Domínguez nos hablaba de que aquí en Motril hubo una sede importantísima de francmasonería. No sabemos exactamente dónde se ubicó la sede, pero con muchísimos socios dentro de esta agrupación aquí en Motril. También sacábamos el argumento de en este caso del espiritismo, también muchísimos casos sobre el espiritismo. Se puso muy de moda el espiritismo en nuestro municipio. No así, por ejemplo, el vampirismo, que sí descubrimos que hubo casos de vampirismo, además documentados, por ejemplo, en la zona de Lobres. Eso nos llevó también a descubrir personajes también tan fantásticos y a los cuales deberíamos dedicarle programas más especiales algún día. Por ejemplo, al Capitán Arroyo, el cual se encuentra en la iglesia, enterrado en la iglesia de Lobres, precisamente, además, curiosamente, con la cabeza decapitada y puesta en los pies. Es un hecho, y allí se encuentra. Don Manuel Domínguez nos hablaba de esa historia del Capitán Arroyo, que era todo un cazarrecompensas, ¿no? También hablábamos del caso de Domínguez de Quesada, y bueno, y de historias pequeñas y concretas que al final nos dejaban con la boca abierta, como por ejemplo la niña de la acequia. La niña de la acequia. La niña de la acequia que fallecía, y cuando llegaba precisamente aquí a la iglesia para ser ya enterrada, pues despertó o resucitó, mejor dicho. Historias que, como decimos, a lo mejor no son del todo oficiales, pero sí hay datos de que ocurrían estos casos. Y es que decíamos, don Manuel, que bueno, que al final las historias, y sobre todo las historias populares que van pasando de familia en familia, van pasando y van traspasando la barrera del tiempo, hablan también mucho de lo que fue la sociedad motrileña. La sociedad motrileña, efectivamente, conforman la historia de Motril. Es decir, toda esta historia, no la gran historia, que sí la tenemos también, historia económica, historia social, historia política, que la tenemos, es una ciudad, Motril, una ciudad antigua, pero después ocurren acontecimientos históricos que en su momento debieron tener relevancia, pero después se han olvidado, ¿no? Es decir, que cosas que ocurrieron, que para los motrileños de la época tuvieron bastante relevancia, aunque con el paso del tiempo pues se han perdido en la bruma del tiempo. Hoy estamos aquí en la entrada de la Iglesia Mayor. ¿Quién nos puede decir ahora mismo que donde estamos falta una nave? La iglesia le falta una nave. Y es que cuando voló el polvorín y le falta una nave y la Capilla de los Dolores, que es donde está el Cardenal Belluga, bueno, pues seguramente aquí debajo lo que tenemos es una crista de enterramiento, una gran crista de enterramiento aquí debajo de lo que hoy es la entrada del atrio de la iglesia, porque aquí delante casi una nave que venía a la altura del muro de la iglesia, y que si viéramos la iglesia en fotos anterior a la Guerra Civil, veríamos que la puerta de entrada no es esta, sino otro arco de medio punto encuadrado entre columnas toscanas y tal, distinto a la puerta mudéjar de la iglesia original. Y bueno, crista de enterramiento estaba ahí. El Cardenal Belluga, cuando hace la Capilla de los Dolores, hace unas cristas de enterramiento para sus familiares y canónigos de la iglesia y tal, y ahí donde estuvo el polvorín, el famoso polvorín que explota en 1938,
y es el que modificó la iglesia totalmente desde el punto de vista arquitectónico. Pero hoy estamos pisando, seguramente, aquí debajo hay un gran sótano donde hay una crista de entierro, porque la iglesia mayor, que hoy la vemos así, fue el cementerio oficial de Motril. Aquí se enterraron generaciones y generaciones de motrileños. Pudiéramos ver, tuviéramos la posibilidad de ver lo que hay debajo, pues indudablemente nos sorprendería las cristas, los panteones enterrados que hay ahí, los enterramientos que hay ahí, nos sorprendería absolutamente, ¿no? Nos sorprendería todas esas historias de la muerte, relacionadas con la muerte y con las leyendas de la iglesia, relacionadas pues con las misas casi supersticiosas que se decían en aquella época, las misas de San Amador y tal, que al final la propia iglesia las prohíbe, porque se convierten casi en una cuestión, las misas del viaje de la Virgen, de las 7 llagas, de San Amador. La gente de hace 300, 400 años era muy supersticiosa, es decir, el tema de la superstición estuvo muy relacionado con la vida cotidiana de los motrileños y de los españoles y de los europeos de aquella época. Por eso la Inquisición los persiguió, es decir, evidentemente la Inquisición quiso quitar pues todo lo que no era el dogma religioso y las desviaciones que se iban pues a ese mundo imaginario relacionado casi siempre con el miedo, con la muerte y cosas así. Claro. Por eso decía que una de las cosas que prohíbe la Iglesia, la Inquisición y la Iglesia es los treintanarios. Los treintanarios era una cosa muy curiosa que se hacía en el siglo XVI y que al final la Iglesia los prohíbe, que es que decían, durante 30 días, decían misas aquí en el interior de la Iglesia con la salvedad de que los curas no podían salir de la Iglesia en los 30 días. Es decir, curiosamente, en los testamentos se recogía, por ejemplo, hay un testamento que es de don Pedro Vitoria, primer Vitoria que hay en Motril, de 1520, donde recoge en el testamento que se le digan cuando se muera un treintanario de misa rezada dentro de la iglesia, y que indudablemente llevaba eso. La iglesia lo prohibió porque eso es una cuestión absolutamente supersticiosa, ¿no? Es decir, uno va al cielo en función de las misas que los curas no puedan salir de la iglesia. Y le otorgan otros previo favor. Claro, previo favor. Y después las famosas misas de San Amador, de la llaga de la Virgen, del viaje de la Virgen, de los santos y tal, que también tenían ese aspecto supersticioso de cambiar un poco la mentalidad, es decir, irlo hacia lo milagroso, ¿no? Es decir, que más que hacia la realidad del dogma eclesiástico de aquella época, del dogma. Aquí iban más por el tema de la superstición, a ver que las misas de San Amador, que tenían que ser 30, y que indudablemente o eran 30 o no se podían decir, y indudablemente eso formaba parte de esas supersticiones. Y además la gente tenía otras supersticiones. Fijaros que era muy curioso, ¿no? Porque la gente, cuando la iglesia mayor estuvo llena de enterramientos, ¿no?, las viudas tenían la costumbre de sentarse el día de los santos en la tumba del marido, desde la noche antes sentarse, le traían una ofrenda al muerto que consistía en pan, aceite o sal y tal, y se sentaban ahí encima de la tumba. Las señoras viudas sentadas encima de la tumba durante el día antes de los santos, desde la noche antes de los santos, sentadas toda la noche de los santos, sentadas en la iglesia mayor. Llega un momento que la iglesia lo prohibió, es decir, aquí nadie se puede sentar. El jus sedendis se llamaba, el derecho de sentarse, ¿no? Ese jus sedendis la iglesia al final lo prohíbe, porque evidentemente nos podemos imaginar la iglesia llena de tumbas enteras y la señora sentada allí. En aquella época la mortalidad masculina era superior a la femenina, claro. Pero y bastante elevada. Claro. Y la señora sentada allí en lo alto de las tumbas. Debió ser una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Pero se hacía cuando fallecía el marido? En los días de los santos, el día de los santos. Se venía a los cementerios, claro, esto era el cementerio, lógicamente, ¿no? Y las viudas tenían la costumbre de coger una silla, sentarse encima de la tumba del marido, traerle una ofrenda. Normalmente la ofrenda era pan, aceite, sal, las cosas de comida, ¿no? Y sentarse todo el día de los santos, desde la noche antes, es decir, desde las 12 de la noche hasta que terminaba el día de los santos, al día siguiente, sentadas ahí, durante 24 horas sentadas encima de la tumba del marido. Es decir, debió ser una cosa curiosísima. O las famosas capillas ardientes, que hoy decimos capillas ardientes, y seguimos diciendo capillas ardientes.
nos podemos imaginar que cuando enterraban a alguien en la iglesia mayor, toda la gente llegaba con velas, antorchas encendidas y se metía dentro de la iglesia, con lo cual era capilla ardiente. Todo el mundo llevaba un fuego en la mano, una vela, un velón, una tea, una antorcha, y eso es donde viene el nombre de capillas ardientes. Nos podemos imaginar la iglesia mayor de Motril en los numerosísimos entierros que había, como estarían los techos de humo de aquella época, ¿no? Sí, esas capillas ardientes que hoy para la gente que vivimos hoy debía ser todo un espectáculo, es decir, los sacerdotes, los monjes de los conventos, los pobres, los familiares y tal, todos con sus velas, sus teas ardiendo, sus antorchas ardiendo, iluminando al muerto. Allí debió ser todo un espectáculo aquello. Es decir, por eso, cuando hablamos de la iglesia mayor, estamos hablando, sí, de religión, pero también estamos hablando de costumbres, de ideas, de supersticiones. Es decir, todo lo rodea, las misas de ánima sola, que también al final la iglesia también tiene sus problemas con ese tema, porque también eran misas muy supersticiosas. Se creía que las ánimas solas aparecían, y en aquella época creían que se aparecían las ánimas, y es decir, la gente que estaba en almas, que estaban en el purgatorio, y se aparecían para pedirle, y el ánima sola es cuando aparecía una historia muy curiosa de una mujer que le dio agua a los condenados, a los ladrones que mueren con Cristo, y no le da agua a Cristo. Y entonces la condenan a estar en el purgatorio sola durante la eternidad. ¿Y esa es la que se aparece? Esa es la que se aparece. Aquí. Y en Motril la leyenda de ánimas solas, curiosísima, donde se hace, y muchos de los testamentos motrileños recogen las misas del ánima sola, porque tenían miedo al ánima, que se le apareciera el ánima sola, o que el ánima sola también les ayudara a estar menos tiempo en el purgatorio, ¿no? Y todas esas son leyendas, historias que se entremezclan con las supersticiones, posiblemente muchas de ellas venidas de la Edad Media, y que Motril, como cualquier pueblo de España, pues también las tiene. Es muy curiosa toda esta historia. Sí, que hay constancia de esa historia, sí, hay que no sabemos si luego realmente fueron ciertas, ¿no? Claro, no fueron ciertas. Las apariciones de ánimas, la famosa procesión de ánimas de Motril, que hoy no la vemos, pero durante siglos la gente las vio. Las veía. El caso es que aquí detrás la cruz de ánimas, ahí detrás de la iglesia mayor, en la esquina del campanario. Muchas cosas que lógicamente decimos no son constatables, o no, o sabemos que están recogidas y por esa transferencia, como decimos, popular tan importante, pero otras sí son verídicas, como la batalla, ¿no? Que decíamos que aquí se sucedía, sí. Y una batalla bastante... Bueno, ocurrió a mediados de... Bueno, siempre tuvieron problemas, porque Motril, al tener guarnición militar, siempre tuvieron enfrentamientos entre los concejales y los militares. Y una de las cosas en que tenían más preeminencia, es decir, más prestigio, era sentarse, cuando había misa en la iglesia, sentarse en los primeros bancos, que era el sitio que estaba reservado para las mayores autoridades. Más de privilegio. Claro. Más de privilegio, claro. Y ahí entraba la jurisdicción. ¿Quién se sentaba en los primeros sitios? ¿Los militares o el ayuntamiento? O el corregidor y los regidores y todas esas cosas. Llegó un momento en que tanto enfrentamiento tuvieron que un día que celebraban misa mayor aquí, un domingo, en la iglesia mayor, a mediados del siglo XVII, se sientan los concejales, llegan los militares algo más tarde, se sientan y echan mano a las espadas. Y se arma una batalla campal aquí en el atrio, en la salida de la iglesia, en la Plaza de España, tremenda, donde combatieron más de 500 personas, nos podemos imaginar, espadas en mano, hasta tal punto llegó la situación de película, ¿no? De película, espadas en mano, cuchillos en mano, entre los militares y sus soldados, contra los regidores motrileños y la gente que ayudó a los regidores motrileños, espadas en mano, cuchillos en mano, dagas en mano, para combatirse, para ver quién se sentaba en los primeros asientos de la iglesia mayor. Tuvo que salir el sacerdote de la iglesia mayor con la custodia, con la sagrada forma en la exposición para parar aquello, porque se iban a matar vivos en la historia de Motril. Y es muy curiosa la anécdota, porque es una historia real, es decir, que se peleaban por sentarse en los primeros asientos, y nos podemos imaginar la plaza llena de 500 combatientes. La plaza llena de los regidores, espadas en mano, y los otros espadas en mano, claro, que tendrían
seguramente los militares tenían la facultad, porque sí que sabían manejar las armas, claro, y tendrían más preparación militar, para la guerra, para la pero lucha. fue muy curioso la pelea que tuvieron, nos podemos imaginar, peleándose todos aquí, toda la plaza llena. Batalla donde no gana nadie al final. No gana nadie, es verdad que ha habido batalla, y no es una batalla política, sí, en realidad es una batalla de poder, porque al final el prestigio y el poder lo daba a sentarse en los primeros asientos reservados para las mayores autoridades de Motril, y los dos competían por ser las mayores autoridades motrileñas. Eso hoy se ha olvidado, pero fue un acontecimiento en el Motril de mediados del siglo XVII, fue un acontecimiento grandísimo que aquellos soldados, y tuvo que intervenir hasta la corona, aquellos soldados y aquellos regidores del ayuntamiento de Motril echaran mano a las armas por la preeminencia de los asientos, para ver que se sentaban en la misa en las primeras filas. Pues ya lo saben ustedes, mezclando un poco la realidad con la ficción. La realidad con la ficción, y es que precisamente esta zona nos da para mucho. Y precisamente a nuestras espaldas, no sé si está usted mirando para atrás, pero sabe usted lo que tenemos, y es nada más y nada menos que la Torre de la Vela. Que yo imagino que también habrá dado para historia, bueno, nunca mejor dicho, de vela, porque tenemos ahí nuestra fantástica torre, y imagino yo que también, ¿no? Tendremos muchas cosas que contar. También la Torre de la Vela es lo que queda, lo poco que queda, o lo único que queda de las fortificaciones de la Iglesia Mayor. Cuando el gobierno militar de Granada, el Reino de Granada, que estaba en la Alhambra, decide fortificar más todavía la Iglesia Mayor, a pesar de que se había construido como una fortaleza, decide construir dos torreones a caballero, que se llama. A caballero. Uno en esta esquina y el otro en diagonal en la otra esquina de la iglesia. No estaba construida la nave crucero todavía. Lo hizo además un ingeniero militar que fue muy importante, que fue Luis Machuca, hermano de Pedro Machuca, el arquitecto que hizo el Palacio de Carlos V, y que también pintó un retablo aquí en Motril, aquí en la capilla del Vicario, que ya lo veremos cuando veamos el interior de la iglesia. Y lo hace Luis Machuca. El torreón de la parte norte se derriba cuando hace la nave de crucero, y este se ha conservado. Este torreón, que se construye en los años 50 del siglo XVI, fue la primera torre que se hace en la iglesia mayor, porque la iglesia mayor, cuando se edifica, no se hace sin torre, y lo que hacen es poner una estructura de ladrillo sobre la Torre de la Vela para la campana, porque la iglesia mayor no tenía torre. Después hicieron la torre después. Y ahí es donde la guardia hacía las velas por la noche, de ahí viene el nombre de la Torre de la Vela. Claro, Motril tuvo toque de queda hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX casi, tuvo toque de queda, es decir, que la gente tenía que encerrarse en sus casas a cierta hora, a las 10 de la noche, o a las 9 de la noche en invierno, a las 10 en verano, y aquí donde los guardias, incluso para acceder a la Torre de la Vela, había una escalera exterior en esta zona de aquí, que es por donde subían los guardias. No entraban por dentro de la iglesia, sino los guardias subían por una escalera exterior que daba acceso a la Torre de Vela, claro, y a todas las almenas de la parte superior. Hoy la Torre de la Vela, esta se ha conservado, es una de las fortificaciones, la única de las fortificaciones de la ciudad, porque lo que tenemos de fortificaciones está en la costa, y lo que queda son la iglesia y la Torre de la Vela. Está llena de huesos, es decir, hoy es un osario. Es un osario curiosísimo, porque debió ser o los osarios de los propios enterramientos de la nave de la iglesia mayor, o seguramente hay un documento que cuando quitaron el cementerio del Carmen, que lo quitan en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, los osarios del cementerio del Carmen se lo traen a la Torre de la Vela y la sellan. Es decir, está sellada la Torre de la Vela. Tiene una puerta por una de las capillas, pero la sellaron, la tapiaron y la sellaron. Es decir, no hay acceso ahora mismo, hay una puerta que se puso después y no hay acceso a la Torre de la Vela. La Torre de la Vela, incluso algunos cronistas antiguos decían que era la parte interior de la Torre de la Vela, es el alminar de la antigua mezquita, de la mezquita de la Roca, que estaba aquí, curiosamente de la Roca, Alcíjara, pues está en un promontorio elevado.
y es lo que ha quedado. Curiosamente, alrededor de esta historia de muertos siempre hubo historias de muertos que contaba que Motril con el tema de que había huesos. Claro que había huesos, estaba llena de huesos, está llena de huesos, y siempre los vecinos de Motril, de algún guardián o de un guardia, sí, le daría se sustillo, tropezaría. o le daría sustillo. Y, ¿no? Incluso durante una época incluso fue el polvorín, porque en el siglo XVIII, como era una torre muy sólida y tal, decidieron meter el polvorín, porque el polvorín estaba situado en lo que hoy es la Plaza del Postiguillo, en la Plaza Canaleja, y decidieron traérselo aquí porque corría peligro medio Motril con el polvorín en el centro de Motril, ¿no? Y lo trajeron aquí y ahí lo guardaron el polvorín, y después se llenaría de huesos hasta hacer hoy pues la Torre de los Huesos, la torre de esa historia. Hay cadáveres de motrileños ahí enterrados, ahí son huesos de osario, están blanqueados todos, son huesos de osario, y que indudablemente pues hoy, hombre, algún día sería interesante restaurarla, vaciarla y restaurarla y pudiera ser visitable, aunque tiene una puerta muy estrecha para entrar, es una especie de túnel y además inclinado para entrar, pero es curioso ver una obra que seguramente, como dicen algunos antiguos cronistas madrileños, el interior de la torre sea el alminar de la antigua mezquita de los musulmanes madrileños. Sería todo un monumento, todo un monumento en Motril. Hoy en día conforma pues una verdadera historia, que es curiosísima la Torre de la Vela, la fortificación, que no lo sabía nadie, estas cosas. Hoy se sabe, lo conocemos todos, pero hace 30 años nadie sabía que esto era la Torre de la Vela, ni nada por el estilo. Es decir, los pueblos van descubriendo cosas con el paso del tiempo. El paso del tiempo. Y de eso se trata también precisamente nuestra alquería, de ir descubriendo tantas y tantas cosas como hemos descubierto de nuevo en este vamos a llamarle segundo programa dedicado a historias curiosas de nuestro municipio. Hemos descubierto de nuevo pues esa fantástica o cruenta batalla que tuvo aquí lugar, aquí precisamente en esta zona, entre la Plaza de España y este promontorio que da inicio a nuestra iglesia, donde espada en mano, como decía don Manuel, pues aquello fue tremendo. Hemos hablado de superstición, sobre todo. Hemos hablado de ese derecho de velada que tenían las mujeres, ¿no?, el Día de los Santos, para ir a velar precisamente a su marido, en este caso. Hemos hablado de el ánima sola, ¿no?, o de las ánimas, en definitiva. Y por supuesto también de las historias que seguro que si despertara alguno de estos defensores de nuestro municipio, seguro que nos contarían, puesto que ahí se sabe que está un gran osario de nuestro municipio. Nosotros vamos a continuar aquí, porque incluso se me está ocurriendo que tenemos ahí al Cardenal Belluga, que también seguro que puede darnos pie a muchas otras historias de nuestro municipio. Así que ya lo saben, nosotros nos quedamos aquí en la Alquería Encuentros con Motril, y les citamos ya para la semana que viene, como siempre, en la televisión de todos los motrileños. Hasta la semana que viene. Adiós.